Damas y caballeros, una vez más estamos por acá. Bienvenidos a Colectivo Alternativo, donde los grandes artistas siempre están presentes con nosotros. Damos el saludo por acá rápidamente a mis colegas. Estamos con Doris de Rock Zero. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a todos. Saludamos con Ricardo de Chale TV. Hola, ¿qué tal, muchachos? Ya regresamos. Ya que estamos una vez más con ustedes, rápidamente para contarles algo, decirles empezar de esta manera. Se podría decir que todo empieza desde su niñez, al no poder ganar su entrada en la radio y disfrutar de su película favorita. Sin embargo, su progenitor estaba presente y cumplió su sueño de disfrutar Help, The Beatles, The Movie. Creación, instinto, visualización teatral y musical han hecho que deje sus huellas en el tercer y séptimo arte, que para muchos de nosotros es muy complejo y para otros un mundo totalmente desconocido. Su paso por muchas bandas reconocidas, un sinnúmero de canciones, colaboraciones, tanto en el cine como en la música, han hecho de él una biblioteca con vida. Y es decir, así que en donde el conocimiento que posee no lo niega, lo comparte. Y eso ha hecho de él un gran personaje en toda la extensión de la palabra. Es un honor por acá tener, damas y caballeros, al señor Alejandro Otaola. Bienvenido por acá, Alejandro. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, todo bien. Es la presentación más chingona que me han hecho en mi vida. Bueno, bien merecida, la verdad. Aquí estamos para arrancar una vez más. Gracias, chicas y chicos. Bueno, arrancamos con Doris. Adelante la entrevista. Alex, ¿cómo nació el interés de tocar la lira? Ya nos platicó un poquito David de tu historia, pero de ahí viene cómo es que nació este amor a la guitarra. Sí, yo, como decía él, yo de chavo pues estaba obsesionado con los Beatles, o sea, de entre pues, toda la música distinta que sonaba en casa, por algún motivo los Beatles y los Rolling Stones eran así como que lo que más me emocionaba y hacía que se me olvidara cualquier otro pendiente o ganas de jugar o de salir o así lo que fuera, o sea, para estar escuchando música. Y entonces en alguna estación pusieron una promoción de que si hablabas te ganabas un boleto para ir a ver las películas de los Beatles, ¿no? Y yo pensaba que eran funciones privadas, así como exclusivas para los que se ganaran boletos. Yo pensaba que era una salita. Y pues lo intenté, no me gané ningún boleto, me entró mi primera depresión infantil. Y mi papá, en realidad, pues él ubicó que lo que pasaba era que iban a traer un ciclo en el que pasaban las películas de los Beatles en el cine, ¿no? Y entonces un día me dijo, ven, acompáñame. Y yo, ¿a dónde? Me dijo, no, tú acompáñame. Y entonces, cuando nos estábamos acercando y llegando en ese entonces era cine, ahorita es teatro, pero era el Cine Metropolitan, que pues todos los que conocen el Metropolitan ubican que es una marquesina muy grande y la calle y todo esto. Entonces, cuando me di cuenta que estábamos llegando, espérame tantito, es que se quiere colar la entrevista. Cuando me di cuenta que estábamos llegando a un cine y decía Help en grande, como que me cayó el 20, ¿no? De que pues, eran funciones abiertas al público y pues en la radio estaban regalando unos boletos, pero pues estaban abiertas al público, ¿no? Entonces, ese es mi primer recuerdo de haber ido al cine y también de alguna manera de un concierto, porque aunque técnicamente no era un concierto, pero era la primera vez que escuchaba música a ese volumen que no es el que lo puedas poner en tu casa, ¿no? Estaba oyendo pues, las bocinas de una sala de cine. Entonces, como que ese es el recuerdo más antiguo que tengo de una experiencia musical, digamos, de estar sumergido, ¿no? En música a ese volumen y el cine. Entonces, como que de alguna manera, pues, o sea, ahí no, creo que se sembró, ¿no? Así como que, pues, las semillas de todo lo demás, porque saliendo del cine, en los puestos de piratería o fayuca que tenían allá afuera, vendían un songbook, un cancionero para tocar las canciones de los Beatles. Y mi papá tenía una acústica guardada en el closet, o sea, todo el tiempo, no lo recuerdo a él tocándola, sino que recuerdo todo el tiempo la acústica guardada en un closet. Y entonces como que dije, caray, o sea que con este libro y esa guitarra yo podría tocar las canciones de los Beatles. Entonces le dije, cómpramelo, por favor. Y entonces me lo compró y creo que todo lo que me ha pasado en la vida, musicalmente y personalmente, pues proviene de ese instante, ¿no? Incluyendo que ahorita estemos hablando en este chat, multi ciudad, o sea, es como el chat de los que americano, vamos a decir más norteamericano, ¿no? Que nada. Exacto. Pero bueno, oye, hablas de tus influencias, ¿no? Que son los Beatles
los Rolling Stones, pero también pues tienes una formación, ¿no? Porque como tocas la lira, pues no se aprende así nomás de querer y tener influencia, ¿no? Se tiene que formar uno como guitarrista, ¿no? Háblame de, o sea, ¿cómo llegas tú a la escuela, en dónde estudias y cómo te formas tú como guitarrista? Ajá, sí, en ese entonces, pues como que no, o sea, no había la facilidad que hay ahorita en el internet de que tú pones así, cómo se toca tal canción de Led Zeppelin y salen 10,000 personas enseñándote cómo se toca, ¿no? Allá la mayoría de las cosas se sacaban de oído y como que para empezar, o sea, como que lo que fue mi motivación para empezar es que mi mejor amigo de la primaria tenía un hermano mayor y curiosamente la música que oía su hermano como que me gustaba más que lo que en ese momento sucedía en la radio, o sea, digo, las cosas nuevas, ¿no? Evidentemente, pues oía en la radio a los Beatles y a los Rolling Stones y pues me encantaban, pero como que este cuate, el hermano mayor de mi amigo, se volvió como mi dealer de música, ¿no? Y hubo un día que estando en la primaria le hablé a un cuate, así para preguntarle algo de la tarea, Arturo Silva Gerso se llamaba. Y entonces dejó el teléfono y en lo que iba, él también tenía un hermano mayor, escuché Black Dog de Led Zeppelin por teléfono, ¿no? Y entonces me quedé así como, oh, ¿qué es esto, güey? Y entonces cuando regresó a decirme lo de la tarea, le dije, no, la tarea no importa, dime qué está escuchando tu hermano. Y entonces va y dice, pues no tengo idea, porque es un disco que no dice nada más sale un viejito en la portada cargando unas hojas. Y yo así como, puta, ¿qué es eso? Entonces fui con mi dealer de música, que él años después, en algún momento, o sea, se volvió también como ingeniero de sonido, y años después volvimos a colaborar juntos porque se volvió el ingeniero de sonido de San Pascualito Rey. Entonces fue muy interesante, muy chido, muy bonito que la vida, como que la persona que me abrió mis horizontes musicales más allá de los Beatles y los Rolling Stones, que fue Marco Tagliolini, eventualmente la música nos volviera a juntar ya de los dos de adultos y ya los dos como trabajando por y para la música. Pero entonces cuando le dije, oye, escuché algo que dicen que viene en un disco de un viejito cargando unas hojas, me dijo, sí, claro, es este. Entonces me puso el Led Zeppelin 4 y cuando terminó, yo ya había tomado la decisión de que yo me voy a dedicar a tocar la lira, ¿no? Pero en ese entonces, o sea, como que lo que podías hacer era comprar en las tiendas donde traían revistas importadas, traían el Guitar World, el Guitar Player, y entonces, además de los artículos, venían como las transcripciones o las tablaturas de cómo se tocaban 4 o 5 canciones cada mes, ¿no? Entonces, pues cuando tenías dinero, como que ibas al Sanborns a ver si te encontrabas alguna revista que te mostrara cómo se tocaba algo que te gustara mucho, ¿no? Ya que evidentemente pues como cuando estás chavo, pues no, todavía no cachas cosas de solfeo, ¿no? Y las tablaturas como que pues medio entiendes la relación numérica de que está diciendo la cuerda y el traste, pero como que la oreja es la que te hace entender cómo va, o sea, dónde entra cada cosa, ¿no? De lo que estás viendo ahí transcrito. Y eventualmente lo primero que hice fue tomar clases de las revistas, ¿no? O sea, bueno, es una mezcla de las cosas que oyes en los discos, que había cosas muy complejas e imposibles de sacar, como Led Zeppelin, por ejemplo, pero había cosas de Pink Floyd, de los Beatles o de los Doors, que como que medio le chingabas un poco y como que lo lograbas tocar, ¿no? Entonces, como que al principio yo siento que, o sea, por ejemplo, que doy clases de guitarra y de música, como que cuando me busca alguien y me dice que es un principiante y que todavía no puede rasguear una canción, o que no se ha aventado a rasguear una canción, yo le digo que se clave y que primero logre eso, o sea, que se busque un cancionero de algo que le guste, porque si te gusta sabes cómo suena. Entonces, si te dicen los acordes, como que medio vas tocando los acordes, escuchas y dices, ah, claro, van a esta velocidad o van en este orden o algo así. Y le explico a la gente que tu primer motivador tiene que ser la fuerza de voluntad, no que le pagues a alguien porque te diga, tienes que aplicarte y sacar una canción, ¿no? O sea, entonces, como que eso siento que es lo primero que hay que hacer, tomar la guitarra y quitarse el miedo y como que ver si hay como una conexión con la lira. Evidentemente, pues como que me di cuenta que pues sí, que podía tocar cosas y que podía sacar cosas de oído y ya eventualmente de ahí me seguí, pero mi inicio, mi formación fue completamente lírica. No, pero estudiaste también música clásica, ¿no, Otala? Sí, eso fue ya cuando estaba en la prepa, que mi papá así como que pues vio que yo me estaba clavando así como muy en serio, y entonces pues le dije, más bien me dijo, ok, pero te vamos a meter a estudiar una escuela para que estudies así como que aprendas de verdad, ¿no?
Y la cosa era que, pues yo creo que para mi papá la onda de meterte en una escuela de música, pues implicaba que aprendieras a tocar guitarra clásica, ¿no? Claro. Entonces estuve 3 años tomando clases de clásico, que de alguna manera te ayudan como a tener como cierta agilidad y destreza en los dedos, pero lo dejé porque como que lo que no me explicaban era, digo, eventualmente entendí que se le dice armonía, que es como cómo se combinan entre sí las notas, que te enseñan cómo son las escalas, cómo cómo se crean los acordes, ese tipo de cosas. Porque estudiando clásico, como que te hacían interpretar muy bien una partitura que había frente a ti, pero no te explican por qué suena bien cuando de aquí pasas para acá, o si tocas esta otra cosa, por qué suena mal, ¿no? Que eso era un poco lo que yo quería aprender, era cómo combinar las notas. Y entonces tomé 3 años de clásico y eventualmente lo dejé, ¿no? Y pues seguí siendo lírico y cuando entré a Santa Sabina, todavía de alguna manera como que pues, yo tocaba como más de manera intuitiva que, que académica, por así decirlo. O sea, todavía no había tomado en forma clases de armonía. Hablando un poco más de los temas, de la música que has hecho, Alex, me llama la atención, ya voy a conversarte las cosas que he vivido ayer, sobre todo noche y madrugada con tu música, la verdad, no te estoy mintiendo, pero ya te voy a hablar. Pasando por Spirituals hasta Fabbird con este gran Todd Closer, que una música espectacular. ¿Qué tal fue la experiencia? Veo que haces una fragmentación con él, o un sonido clásico con este muchacho ¿qué tal esa experiencia de hacer música con él? Pues el proyecto con todo es como de los proyectos más recientes. Haz de cuenta, ese EP, Espirituales, se editó en 2018, aunque creo que se había grabado varios años antes, porque haz de cuenta, las primeras veces que nos juntábamos Todd y yo, como que intentábamos dos cosas. Una era tomar canciones tradicionales, ya sea, él es norteamericano, ¿no? Entonces ya sea de su lado de la frontera o de mi lado de la frontera, y buscarles hacer versiones abstractas, ¿no? O sea, aunque Todd canta, en estas canciones como que preferíamos más bien tratarlas como si fuera una versión instrumental abstracta, ya sea, por ejemplo, de este lado, montamos Rogaciano el Guapanguero, El Preso número 9, de él tocamos Amazing Grace, otra que se llama Oh Death, así como canciones, así como muy tradicionales de cada lado de la frontera, pero tratadas de llevar como una versión como abstracta o más noise, o si quisieras como decirlo así, como un paisaje sonoro, como un soundscape, de modo que se percibiera como si fuera, o sea, lo que hacíamos como una especie como de diálogo entre dos personas que cada una viene como que trae como un lenguaje personal, por así decirlo, y que entonces a partir de esas melodías o esos temas íbamos a encontrar como una manera como de conectarnos, o la otra cosa que hacíamos era improvisación completamente libre, ¿no? Pero eso fue un proyecto que te digo, llegó ya como muchísimos años después. Antes de eso, o sea, como que mis primeros proyectos importantes fue, digamos, entrar a Santa Sabina en 94. Haz de cuenta, el hecho de haber entrado a Santa Sabina en el 94, que Santa Sabina ya tenía 2 discos y estaban firmados por una compañía transnacional, como que pues sí, literalmente me hizo pasar como de un nivel musical a otro, ¿no? Así como fue un brinco enorme, ¿no? Y justo por Juan Sebastián, el tecladista de Santa Sabina, como que me cayó el 20 como de la conexión, tanto visual como sonora, que tienen los tecladistas con la música. O sea, un buen tecladista, haz de cuenta, es como si fuera como un director de orquesta, porque puede estar viendo en su teclado lo que está haciendo el bajo, lo que está haciendo la voz, lo que está haciendo la lira, lo que va a tocar él. O sea, él puede estar como viendo todo lo que está pasando al mismo tiempo, cosa que en la lira es imposible. Entonces, cuando me cayó ese 20, como que caché que lo que tenía que estudiar era armonía, y me empezó a dar clases de armonía un tecladista, un pianista. Y entonces un poco como que mi proceso personal se volvió que lo que él me mostraba en un teclado, yo lo trasladaba a la lira, porque luego quizás cuando tomas clases con otra persona que también toca la lira, como que ya estaba como mostrando una manera sintetizada de entender la información musical, ¿no? O digamos, o traducida al instrumento de 6 cuerdas. Y en mi caso, más bien me pasaban la información en bruto
y yo trataba de trasladarla a la lira, lo cual supongo que pues generó en mí como una especie como de pues perspectiva personal, ¿no? Del instrumento. Y bueno, ya por aquí, Alex, estuviste hablando un poquito de cómo es que empezó esa caminito de ir a Santa Sabina, pero ¿cómo fue esa entrada a esta banda? Pues ve, haz de cuenta, yo en ese entonces, pues ya, o sea, eran mi banda favorita, mi banda nacional favorita, ¿no? Porque ya los había visto varias veces en conciertos con Fobia, con La Maldita Vecindad, en el Look, ¿no? Y me encantaba lo que hacían, y en algún momento, yo llevaba, haz de cuenta, un año, yo había empezado a estudiar arquitectura, y en algún momento como que me recomendaron con una banda, que entré a esa banda, todo bien, y a las 2 semanas el cantante nos dice, no, pues es que me salió una chamba en Playa del Carmen y me voy a ir a vivir allá. Entonces nos quedamos sin cantante y nos pasamos un año buscando un cantante que pues que no llegó, ¿no? Y entonces, después de mucho tiempo de estar ensayando y como frustrado de que pues estábamos como montando ideas, pero no se terminaban de volver canciones porque faltaba alguien que cantara algo encima, en esas épocas me llegó el dato de que pues iba a estar vacante la posición de la guitarra en Santa Sabina. Y entonces saliendo de un ensayo todo deprimido, pues también así en el primer disco de Santa Sabina venía un teléfono. Y entonces marqué el teléfono y me contestaron así, oficina de Santa Sabina, y dije, oigan, es que pues oí que pues va a haber vacante de guitarrista y me gustaría audicionar. Y entonces la persona que me contestó me dijo, bueno, mira, no sé qué vayan a hacer los muchachos, pero déjame tus datos, ¿no? Y entonces ya le dejé mis datos y eventualmente me hablaron y me dijeron, oye, pues pues sí, va a haber audiciones y como tú fuiste el primero en hablar, pues, pues tú serías el primero en pasar, ¿no? Entonces, como que hice la audición, la verdad se sintió súper chido, ¿no? O sea, como que terminando era así como, órale, suena muy bien, ¿no? Pero me aplicaron la típica de, bueno, muchas gracias, no nos hables, nosotros nos comunicamos, chido, gracias. Pero como a los 3 días, una cosa así como que sonó el teléfono y era Rita, para decirme, oye, no, ¿sabes qué? La neta estuvimos comentándolo y nos gustó mucho cómo sonó contigo, entonces mejor no vamos a hacer más audiciones y mejor comienza a ensayar con nosotros para que montes los 2 discos completos. Órale, va, ¿no? Y y pues gracias a eso pasé de ser, haz de cuenta, un estudiante de arquitectura que estaba viendo qué pasaba con la banda que tenía, a ser el guitarrista de Santa Sabina que ahora iba a ver qué pasaba, a ver si terminaba o no la arquitectura, ¿no? Oye, Se cambiaron los papeles. Yeah. Oye, Alex, y pues hablando de Santa Sabina, Santa Sabina fue una banda como que muy personal, ¿no? No sé, por lo menos eso lo sentí yo cuando tuve la oportunidad de ir al homenaje que hicieron acá en Los Ángeles. O sea, veías a Poncho y Poncho todavía se sentía con ese dolor, ¿no? De haber perdido a esta Rita, ¿no? No sé, dinos tú, o sea, ¿qué tanto tú te metiste en esa banda y pues qué fue lo mejor que te dejó Santa Sabina? Pues ve, o sea, yo no lo sabía, pero tuve la suerte de entrar a una banda comunista o socialista, en el sentido de que, o sea, la música como que no provenía de alguien que llegara con una canción terminada a mostrársela a los demás, a decirles, tengo esta canción, ¿no? Fuera quien fuera, o sea, en realidad como que lo que sucedía era que cualquier persona en el cuarto de ensayo se ponía a improvisar algo, llegaba con una idea, o, pues, o sea, en el cuarto de ensayo así de la nada nos poníamos así como a palomear o a echar el jam, y a partir de ahí se iban construyendo las canciones. Entonces eso significaba que la canción quedaba terminada cuando los 5 músicos estaban de acuerdo, sí, siento que esta es la versión ideal para esta canción o para esta idea musical, ¿no? Lo cual generaba que todos se involucraran del mismo modo, pero también el crédito de la composición iba a ser compartido por las 5 personas por igual, ¿no? Entonces yo no lo sabía, pero siento que esa es la mejor manera para trabajar colectivamente la música. Porque años después sí me vi en otros casos en los que hay un compositor principal que pues si te va a mostrar una idea quiere decir que de entrada pues es probable que tenga 2 partes, o sea, lo que él sienta que es el verso y lo que sienta que es el coro, o sea, como que comenzamos aquí y luego nos vamos para acá.
Y a partir de eso, pues ya como que puedes empezar a desarrollar la idea, pero digamos, como que ya hay un esbozo de una estructura musical, ¿no? Y en cambio con Santa Sabina, la estructura se iba creando sobre la marcha. O sea, como que las ideas que comenzaban a sonar en el ensayo eran las que medio nos iban dando la pista de por dónde había que llevar la música, ¿no? Entonces, como que era un proceso sumamente chido porque te digo, estabas comenzando a trabajar o a tratar de encontrar cómo resuelves el verso de esta canción y no tenías idea el coro cómo iba a sonar, ¿no? O para dónde se iba a ir, ¿no? Lo cual era súper chido. Y te digo, como que lo que me dejó Santa Sabina es como esta perspectiva de sentir que colectivamente se llega a lugares que serían inalcanzables para una sola persona, ¿no? O sea, cuando alguien llega con una idea como demasiado acabada, como que pues ya, esa persona como que ya medio vio a dónde va a llegar esa idea y los demás músicos como que lo que tratas es de que se llegue de la manera más chida o más rápida a ese punto. Pero cuando se trabaja colectivamente, como que nadie tiene claro hasta dónde va a llegar la idea. Y entonces, cuando se llegan a lugares mágicos, pues se siente que fue gracias a la interacción de 5 personas, ¿no? Y entonces la música de Santa Sabina, por eso tenía esa cualidad o esa personalidad tan particular, porque obedecía a las influencias de 5 personas distintas, ¿no? Oye, antes de que se me vaya esa idea, como te dije, te platiqué, tuve la oportunidad de ir aquí a Los Ángeles al homenaje que le hicieron a Rita en cuanto al el documental que le hicieron y más aparte, pues hubo un pequeño concierto, ¿no? Por qué fue tan limitado eso? Que nomás, yo que sepa, nomás se hizo en la Ciudad de México y en Los Ángeles. Y no sé por qué no se le dio seguimiento a eso, que realmente fue extraordinario, honestamente, ese homenaje a Rita. ¿Sigue ahí? ¿Copia la señal por ahí? Me parece que estamos con un poco de falla con señal con Alex. Es que Ahí haz de estamos. cuenta como que... Ahí está, otra vez. Es que se nos había sido. Pero ya estás ahí, ¿no? Ok, ahí estás, vas. Es que yo desde aquí lo que vi era que tú eras el que se alentaba, pero bueno, ahí no, lo que sucede es que como era, o sea, haz de cuenta, el, lo que sucedió en 2019 lo hicimos porque ese era el 30 aniversario del primer concierto, ¿no? Okay. Y es la primera vez que nos subíamos al escenario otra vez como Santa Sabina, Sí. porque sí tenemos muy claro que desde que se murió Rita, como que pues de alguna manera ahí se había terminado Santa Sabina, ¿no? Y que no había manera de que volviera a existir Santa Sabina sin ella, ¿no? Entonces, el motivo por el cual lo hicimos en 2019 era porque era una manera de, al mismo tiempo, conmemorar los 30 años del primer concierto, hacerle un homenaje a Rita y a Julio, que los dos se nos adelantaron, y al mismo tiempo también plantearlo como si estuviéramos poniéndole punto final a la historia, ¿no? Pero de una manera como consciente y compartida con el público, porque lo que sucede es de que, o sea, cuando una banda, pues, o sea, una banda activa como que pues va tomando las decisiones pues de la mejor manera que puede a partir de lo que el destino le va aventando, ¿no? Pero si en algún momento el destino lo que te avienta es que te van a quitar a tu cantante, ¿no? Yeah. Como que entonces parece que el destino fue el que determinó que hasta ese punto iba a existir Santa Sabina, y lo siento, y después ya no, o sea, ya no hubo más, ¿no? Entonces como que era una oportunidad de que ahora la gente y nosotros nos subiéramos a tocar por últimas veces esas canciones, entendiendo que era la manera de cerrar, ¿no? El libro, poner punto final, pero también el motivo por el cual decidimos nombrarnos Santa Sabina es que otra vez, digamos, como que estábamos de acuerdo o en la misma frecuencia todos los músicos que habíamos sido parte de Santa Sabina. Entonces eso implicaba que era una banda de, en el mejor de los casos, 9 personas. Y si a eso le sumas que pues también teníamos que llevar o tenía que haber cantantes invitados, ¿no? Porque nos preguntaban que por qué no poníamos a una persona a cantar todo el set, ¿no? Y de alguna manera como que pues era complejo porque de alguna manera era poner a esa persona en los zapatos y en el lugar de Rita. Pero, Y a lo mejor en Los Ángeles es una persona, ¿no? En Los Ángeles nomás estuvo esta chava, no me acuerdo su nombre, la verdad, pero lo hizo muy bien, honestamente. estuvo Carmina Escobar, estuvo Ceci Bastida. Oh, sí, ya, tiene razón. Hubo también canciones instrumentales y además el coro, ¿no? Porque también había canciones en las que empleábamos un coro de 20 o 30 personas según la ocasión. Entonces el problema era que logísticamente mover una banda de 7, 8, 9 personas,
más algunos cantantes invitados, más algunos miembros del coro, más los roadies, más bla, bla, bla. O sea, era como una situación tan compleja logísticamente que eso generó que fuera difícil moverlo más, ¿no? Evidentemente aquí en la República, pues es donde hubo más oportunidad de presentarnos. Por suerte, hubo chance de ir a Los Ángeles, ¿no? Porque eso sí, o sea, como que creo que ninguno de nosotros nos planteamos que íbamos a lograr llevar la película y el concierto a Los Ángeles. Que de hecho lo promocionó el cine, es un festival de cine mexicano, ¿no? Que hacen acá en Los Ángeles, que fue básicamente el que organizó todo este movimiento, ¿no? Exactamente, o sea, de alguna manera como que más que un concierto de Santa Sabina, era la proyección de la película y después de la proyección era que sucedía un pequeño concierto. Pero como era un festival de cine, ya había habido funciones antes del documental, como que, pues digamos, la gente ya llevaba como 3 horas y media o algo así en la sala, entonces como que aventarnos después un concierto de 2 horas, o sea, pues era como muy cansado. Por eso entonces como que los eventos se volvían como ambas cosas, o sea, era proyección y un pequeño concierto. Espectacular para mí, honestamente. Fue increíble ver otra vez a Santa Sabina, pero bueno, seguimos con la entrevista, disculpen. Estamos compartiendo Colectivo Alternativos. Estamos retransmitidos a través de 00.00 System, Charlie TV, Radio Fortuna 4, Rock Zero, Rockeros Unidos USA y también a través de AZ Rock. Una entrevista en vivo con el único, el auténtico Alex Otaola. Por que no se confunda, una entrevista en vivo. En vivo todo puede suceder. Para muchos es un reto a tomar, para nosotros siempre será un placer. Y hablando de retos a tomar y en vivo, estaba revisando esto, lo que no sé cómo te sentiste el grabar un disco en vivo y le das vida al hombre de la cámara con unos componentes y aficionados ahí mismo. Tú escoges, creo, a los músicos y no sé si estabas preparado para eso, Alex, el hacer este disco en vivo. Pues ese fue mi segundo disco solista. Salió en 2010. Y también un poco la historia sucede a partir de que en 2007 edité mi primer disco solista que se llamó Fractales, que, o sea, de alguna manera como un disco de instrumental de electrónica, exacto, como de rock y electrónica instrumental, donde el chiste era que la narrativa estaba como fracturada, o sea, que las canciones se sentían como un pequeño collage, no como un solo evento musical, como si fuera una banda tocando todos juntos de principio a fin en un escenario o en un estudio, ¿no? Sino que el chiste era que la canción pasara por segmentos en donde podía cambiar el estilo musical o podían aparecer o desaparecer músicos invitados, ¿no? Y eso como que le generó al disco como una personalidad como cinematográfica, porque ya ves que la mayoría de las películas son la suma de muchísimas tomas aisladas que después en la mesa de edición las vas acomodando y van como contándote algo, ¿no? Y en el 2009 la Cineteca ideó, o sea, inventaron el ciclo Bandas Sonoras, donde le decían a músicos mexicanos que musicalizaran algún clásico del cine mudo, ¿no? Y entonces a mí me buscaron un poco por el disco Fractales, ¿no? Me dijeron, oye, se ve que se escucha que te gusta mucho el cine, entonces, ¿cómo ves si le entras a esto? Entonces me mandaron una lista de cuáles son las películas que podía seleccionar y les dije, no, yo quiero hacer El Hombre de la Cámara, que es una película rusa pachequísima, pero increíble. Es como el primer como documental experimental que existió en la historia. Y entonces me dijeron, mira, no la tenemos en la lista, pero pues déjala, pedimos por internet y cuando nos llegue te hacemos una copia. Les dije, no, si quieren yo les hago una copia, porque pues yo aquí la tengo, por eso es mi película muda favorita, ¿no? Y pero lo que es interesante de la película es que, o sea, para que se den idea de qué tan pacheca está, lo primero que se ve es la sala de cine donde se va a proyectar la película El Hombre de la Cámara. Y entonces tú ves cómo van preparando las butacas y cómo el güey del proyector está como acomodando las cosas, cómo empieza a entrar la gente, se sientan todos, te muestran el foso de la orquesta en donde ves los músicos que van a tocar contra la película y después se apaga la luz, voltean a la pantalla, sale el número 1 y se hace como un zoom y entonces comienza la película El Hombre de la Cámara, ¿no? Pero entonces lo que es interesantísimo es que el personaje principal del Hombre de la Cámara es el camarógrafo que está filmando la película El Hombre de la Cámara. Entonces hay veces que tú ves lo que está registrando su cámara, pero hay veces que lo ves a él caminando de un lugar a otro, subiéndose a coches o algo así, para hacer las tomas de la película que estás viendo. Entonces es como si el making of y la película fueran lo mismo, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, como justo en el
en la introducción de la película te muestran el foso de orquesta y ves un piano, un contrabajo, una batería, un cuarteto de alientos, como que yo dije, pues con esos instrumentos es con los que voy a musicalizar la película, porque la misma película me está diciendo que con esto se musicaliza, ¿no? Y le pregunté a los de la Cineteca si tenían un piano, me dijeron que sí, y entonces ya, pues ya a partir de ahí, pues ya todo se trató de crear, ¿no? Es la música para 60 minutos de imagen, ¿no? Entonces fue una mezcla de cosas, algunas cosas venían en el disco Fractales, algunas eran música nueva en la que estaba trabajando, algunos eran momentos de improvisación que yo dirigía con señales, ¿no? A los músicos, y quedó tan chido que la Cineteca me dijo, oye, es que haz de cuenta, el día que iba a ser la primera función, cuando llegamos al soundcheck, a la prueba de sonido, nos avisan que ya se agotaron los boletos, ¿no? Entonces, qué chingón. Y cuando estábamos por empezar la función, bueno, cuando nos dicen que se agotaron los boletos, nos dicen, ¿cómo ven? Podríamos abrir una segunda función hoy mismo. Y dijimos, va, ¿no? Y entonces, justo cuando íbamos a empezar la primera función, nos avisan que la segunda ya también se habían agotado los boletos, ¿no? Entonces, pues fue una sensación muy padre, muy emocionante. Salieron increíbles las dos funciones y en la siguiente semana me buscaron de la Cineteca para decirme, oye, nos encantó. ¿Cómo ves si lo volvemos a hacer en noviembre, ¿no? O octubre. Y yo les dije, órale, va, pero pues me gustaría grabarlo de una vez porque de aquí podría ser un disco. Me dijeron, pues órale, nunca nadie ha grabado un disco en vivo en la Cineteca. Y les dije, bueno, chingón, yo me aviento el primero, ¿no? Y entonces, como que fue algo que no estaba previsto, ¿no? O sea, como que yo básicamente me clavé en sacar ese show al que me habían invitado a hacer, ¿no? De musicalizar una película muda, pero terminó convirtiéndose en un disco y por lo mismo tuve la oportunidad de presentarlo varias veces en festivales de cine, en el Festival de Jazz de la Riviera Maya, o sea, tanto en festivales de música como en festivales de cine, pues hubo oportunidad de llevarlo, ¿no? Entonces, es como un buen ejemplo de las cosas que, pues ahora sí que tú sientes que lo que estás haciendo es esto, pero eventualmente como que toma vida propia y se convierte en algo más, ¿no? Oye, y ese te digo el reto que has tomado, hacerlo en vivo con la audiencia, e incluso se le escucha al animador presentándote y todo eso, y de pronto dices, bueno, no me tenía preparado, pero bueno, aquí estoy y lo vamos a hacer. Sí, sí, es que haz de cuenta, lo que era padre también era que, o sea, por ejemplo, hay gente que cuando musicaliza una película como que lo hacen contra un click track, ¿no? Y entonces como que divides la película en secciones, que pues sí, eso es normal, pero después como que tienes que cuadrarte con ese click track Edita, para que vaya a una velocidad específica la música. Y yo todo el tiempo sentí que pues la velocidad de la música te la dictan las imágenes. Entonces, como que nos acomodábamos en una especie como de semicírculo, donde los músicos me veían a mí, yo veía la pantalla y entonces yo los iba dirigiendo a partir de lo que veía en la pantalla. Después nos cayó el 20 de que si les poníamos unos monitores en el piso a los músicos para que también pudieran ver la película, pues como que se la pasaban mejor. Pero había un momento, fíjate, también como para ejemplificar qué tan pacheca es la película, a la mitad de la película de repente como que están filmando como un carruaje, así como unos caballos, un coche jalado por caballos, y en eso como que se empiezan a frenar y se quedan quietos, ¿no? Como un still, como una foto. Y luego ves una mesa de edición en donde tienen las tiras de la película del hombre de la cámara y están trabajando en recortarla, ¿no? Entonces, o sea, es una cosa como bestial que a alguien, cuando el cine era mudo, se le ocurriera hacer eso, ¿no? Porque en ese entonces la mayoría de las películas era retratar un montaje teatral, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces, por eso te digo, el loco el ruso o sea, que hizo esa película, era un iluminado, ¿no? Y yo le explicaba a la gente que iba a haber un momento a la mitad de la película donde íbamos a ver la mesa de edición. Entonces, que me ayudaran a chiflarle al cácaro, porque la neta queremos seguir viendo la película, no queremos ver la mesa de edición. Entonces, la gente se quedaba así como que, bueno, no entendía qué pedo, pero después se daba cuenta que había secciones que yo dirigía a los músicos con señales y que evidentemente era algo que no estaba escrito, sino que cada músico interpretaba los movimientos de mis manos como de la mejor manera que pudiera, ¿no? Entonces, cuando llegaba ese momento, yo me volteaba y entonces le pedía a la gente que chiflara, ¿no? Entonces cuando le caía el 20, entonces la gente, se ponían a chiflar, pero ya que les caía el 20, entonces me ponía a dirigir los chiflidos del público en la sala, ¿no? Entonces se generaba una dinámica muy interesante porque a la gente le caía el 20 que tanto ese instante como todos los demás que eran
dirigidos con señales, eran algo que se improvisaba y que no había manera que sucediera de la misma forma dos veces, ¿no? Entonces, como que a partir de ahí, como que, y digo también desde el primer disco Fractales, como que me interesa mucho esta situación de que la improvisación genera cosas irrepetibles y en el mejor de los casos mágicas, ¿no? Alex, eres un músico que te gusta mucho, como bien dices, experimentar en sonidos y como en ¿cómo ha sido esa forma más que puedas explotar esa forma de mezclar todos esos sonidos? Pues haz de cuenta, o sea, como que sí en algún momento, digo, mucha gente me ubica justo porque pues me encanta así como que sacarle sonidos extraños a la lira o procesarla con muchos efectos, ¿no? Y eso viene de que la primer lira que tuve era tan barata y tan mala que el talí, la cosa con la que te cuelgas la lira, esto, es más, para que se vea mejor, así. Cuando te lo frotabas así, eso salía por las pastillas de la lira, o sea, se oía cosa que obvio no debe pasar, ¿no? Pero entonces en algún momento me cayó el 20 porque tenía ahí unos pedales, un delay, un phaser y unas cosas así, que si le ponía efectos a ese sonido, se generaban unas texturas interesantes, ¿no? Porque luego, o sea, como que los pedales típico que si le subes las perillas a todo, pues el resultado no es tan musical, ¿no? O sea, tocas una cuerda, o sea, algo que no tiene mucho sentido. Pero si eso se lo ponía justo al tallón de Talí, no sé si sea el término técnico, pero se generaban texturas interesantes. Entonces como que los pedales y los efectos siempre me han hecho sentir así como que la lira, gracias a la electricidad, se puede transformar en otra cosa más que una cuerda vibrando, ¿no? O sea, que, digamos, como sonaría de manera acústica, ¿no? O sea, una lira eléctrica es más que una lira acústica amplificada, ¿no? Entonces, pues como que a partir de ahí siempre me entró un clavón, porque eventualmente cuando empecé a estudiar armonía, entiendes como de patrones, de escalas, de los modos, de cadencias, de séptimas, o sea, entiendes de dónde te queda la música, cosa que cuando no sabes tocar y estás tratando de sacar una canción de Pink Floyd, cuando le atinas dónde se tocan las cosas, es como si hubieras estado así como esculpiendo algo a ciegas y de repente te prenden la luz y ¡ah! ¿No? O sea, como que ya ves dónde quedan las cosas, ¿no? Y como que la sensación, la descarga de energía que te genera eso, o que me generaba eso, era como te digo, como conectarme con la magia, ¿no? Con la electricidad de la magia. Y pero ya que entiendes que te dan clases de teoría musical, como que te empiezas a desconectar de esa magia porque ya entiendes dónde te quedan las cosas, ¿no? Y entonces como que las dos maneras que he encontrado como para regresar al punto en el que yo no sabía tocar el instrumento es o cambiarle la afinación o ponerle un chingo de efectos, ¿no? De modo que aunque yo toque una sola cuerda, no tengo idea qué vaya a pasar, ¿no? Musicalmente. Y esa ha sido como mi exploración. O sea, digo, sé que suena también como muy pacheco, muy extraño, pero como que siempre trato como de regresar al punto en el que no sabía tocar para que si encuentro algo chido, pues pueda sentirlo como algo mágico y no algo que ya sé dónde estaba, ¿no? Oye, Otala, y ahorita que hablas todo eso de distorsiones, todo eso, y de tus experimentos de sonido, ¿no? Con la guitarra, háblame un poco cómo fue tu experiencia con La Barranca, porque ahí tienes a otro maestro de la guitarra, ¿no? Entonces, ahí tenías a dos titanes de la guitarra, en una banda. ¿No tuvieron conflictos ahí ustedes, ahí de, no sé, guerra de titanes, ahí, de guitarristas? No, pues digo, lo que pasa es que haz de cuenta, o sea, la banda fue mutando, o sea, como que yo entré primero como invitado especial, en lugar del Cox, que tocaba el violín y algunas liras. Entonces yo no lo sabía, pero al principio yo entré como a tocar las líneas de violín y algunas de las liras que tocaba el Cox. Eventualmente, como pues, o sea, digamos que yo solo tenía que tocar eso, pues obvio tenía libertad para adornar y hacer distintas cosas en otros segmentos de las canciones, lo cual generaba como una cosa muy interesante donde José Manuel tocaba como pues las partes y las liras específicas de la canción, y yo tenía como libertad de estar como contestándole, ¿no? Y dialogando con él o con los otros instrumentos. Pero la onda es que la banda fue mutando y eventualmente, pues Alfonso André, que siempre necesitaba tener un suplente,
pues nos dijo que se iba a ir de gira a jaguarear, ¿no? Y entonces, pues se quedó Chema Arreola de baterista. En algún momento Federico Fong decidió irse a vivir a Nueva York y entonces entró Alonso, el hermano de Chema, de bajista. Y entonces eventualmente esa se volvió como la siguiente alineación de la banda, pero era muy curioso que yo, que comencé como músico invitado y grabé en el tercer disco, nada más en algunas canciones, en unos meses después, yo era el músico que tenía más tiempo en la banda después de José Manuel, ¿no? Entonces fue curioso, fueron unos años intensos porque grabamos 2 discos y medio, o sea, grabamos 2 discos y un EP. Pero Digo, pero eventualmente... dejas tu huella en la barranca muy marcada, ¿no? Ese disco de Fluir de la barranca es increíble y tus guitarras son inconfundibles ahí también. Pues los dos me gustan mucho, el Fluir y Densura, los dos siento que son muy buenos discos. Y además cada uno tiene como una personalidad distinta, lo cual es padre. Porque haz de cuenta, en Densura yo también en algunas de las canciones tocaba el teclado. Y en esas épocas yo tenía en la lira conectada una pastilla MIDI que me permitía tocar ciertos sintetizadores desde la lira, ¿no? Esa como intención de transformar la lira en un sinte llegó porque después del disco Mar Adentro en la Sangre de Santa Sabina, que salió en el año 2000, Juan Sebastián decidió irse a vivir a Europa, a estudiar, ¿no? Y entonces como que pues nos dejó algunas secuencias de algunos sintes, pero como que yo dije, bueno, si consigo una pastilla MIDI, a lo mejor ciertas cosas pues las podría tocar yo desde la lira, ¿no? No necesariamente las cosas que tocaba Juan, porque Juan es de los mejores tecladistas que conozco, sino para las siguientes canciones nuevas que estábamos componiendo, como que de alguna manera siguiera viendo la sonoridad del sintetizador y que yo más bien con la lira estuviera así como campechaneándome entre de repente tocar sintes, de repente liras, o de repente las dos, porque la pastilla MIDI como que justo permitía eso, o sea, que estuviera saliendo tu señal por un ampli de lira y por un sonido de sinte. Y entonces, como que también a partir de esa situación de tener que digamos, como que el rol de lo que hacían los teclados en Santa Sabina se empezó como a diluir, ¿no? Y entonces la lira empezó también como a permearse en esa dirección. Y el hecho de que José Manuel pues también tocaba lira y entonces había canciones que pues sí les iba muy bien que hubiera 2 liras, pero había otras que les iba muy bien que hubiera una lira y otra como textura que complementara esa lira, ¿no? Entonces, creo que quizás desde esas épocas también como que surgió en mí esta como intención de funcionar un poco más como orquestador que como una lira que todo el tiempo supone que tiene que tener el rol estelar o protagónico, ¿no? O sea, como que era muy interesante en Santa Sabina, sobre todo en los años con Juan Sebastián, que había momentos que pues tocábamos algo y nos quedábamos viendo así como de que, oye, eso que sonó lo tocaste tú, lo toqué yo, qué pedo, ¿no? Porque justo teníamos como mucha libertad de irnos a jugar contra la base, jugar contra la voz, jugar entre nosotros, tomar roles distintos, tomar roles complementarios. Entonces, como que esta sensación de que pues en Santa Sabina como que eras parte de una pequeña orquesta, en donde justo si todo está bien acomodado, si todos los engranes están en su lugar, entonces pareciera que hay más de 4 elementos, o sea, pareciera que no es nada más una lira, una bataca, un bajo y un sinte, sino que da la sensación de que hay más cosas pasando, ¿no? Entonces, como que a partir de ahí siempre tuve la intención, no la intención, sino la idea de que la lira puede tomar roles distintos según la situación musical en la que la pongas. Y eso fue lo que experimentaste más o menos en la barranca, ¿no? O sea, eso fue lo que trataste de meter también en tus discos que grabaste con ellos, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera, o sea, como que se vuelve una filosofía para todo lo que he hecho después, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, ¿qué habrá sido? Como por 2010 más o menos, me invitaron a que entrara a San Pascualito Rey, ¿no? En esas épocas, pues como que tanto La Barranca y Santa habían entrado en una pausa. Y luego hace como 6 años me invitaron a que me incorporara a Cuca, ¿no? Y entonces, un poco lo que describo es de que si el contexto musical es el de San Pascualito, entonces como que lo que tengo que aportar es algo que sea específico a la personalidad de San Pascualito y que seguramente no funcionaría si me pongo a tocar como toqué en Santa o como toqué en La Barranca. Y del mismo modo, si estoy tocando en el contexto de Cuca, lo que tengo que tocar es lo que requiere el contexto de Cuca, porque si toco en Cuca algo como lo que se toca en San Pascualito, pues no tiene sentido, pero del mismo modo, como que tocar en San Pascualito
con la energía o el volumen o el nivel de distorsión con el que se toca en Cuca, pues es así como, no, pues aquí eso no va, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que trato de que la situación musical en la que estoy sea la que me transforme en un músico distinto. Nomás, el último comentario, yo sé que ya me estoy hablando de más y una disculpa a mis compañeros, pero oye, pareciera que, o sea, uno como espectador y como uno no sabe tanto de música, pareciera que todas esas bandas como Santa Sabina, La Barranca, San Pascualito Rey, tienen un poco el mismo, como la misma, no sé, lenguaje musical se podría decir, ¿no? Digo, uno así lo percibe quizá, ¿no? Claro que no, no, es lo mismo, claro que no es lo mismo, pero no sé, ese rock, no sé, de guitarra oculta, ¿no? Siempre, no sé, y tú nos desgranas todo, ¿no? Y nos explicas cómo cada uno tiene su propia personalidad, ¿no? Es interesante. Sí, sí, aunque haz de cuenta, yo siento que Santa, o sea, por decirlo, Santa y Cuca tendrían como las personalidades más extremas o más definidas. Y de alguna manera San Pascualito y La Barranca quizás a lo mejor comparten que hay elementos de música popular mexicana en ambos proyectos, nada más que, y digo, evidentemente es como mi manera de resumirlo, pero en La Barranca también había como ciertos tintes como de progre y de cierta música como, no quisiera decir exactamente como New Wave, pero ciertas, o sea, como las bandas que emplean dos liras de manera complementaria. Esto puede aplicar tanto para Sonic Youth como para Television, como para, ¿no? O sea, como para ese tipo de bandas que buscan generar como un diálogo particular entre dos liras. Y San Pascualito como que jalaba más la música hacia el lado tipo trip hop, tipo Massive Attack con Los Lobos y Chabela Vargas, ¿no? Entonces, aunque sí hay haz de cuenta, como de esos memes que son así como de un chart, así como de conjuntos, a lo mejor sí habría cosas que se tocan en algunos de los proyectos, pero pero creo que cada uno como que requiere, o sea, si te clavas mucho, o sea, si te clavas en las liras y en la música, cada uno tiene como algo que lo hace como específico. Yo estaba por acá para contarle, no hacerle una pregunta, el último toque de mi parte. Para contarle algo que me sucedió ayer justamente. Me desperté a la medianoche con 27 minutos y decía, mañana tengo una entrevista con Alex. Eh, Me puse a escuchar dos tracks que lo tienes por ahí, tanto visual. El primero que lo hice visual con los dos. Lo hice con Silent Way y Sal de la Tierra. Los observé y dije, está bien, tiene algo interesante, visual interesante, pero cuando es auditivo, agarré mis audífonos grandes y los puse ahí, cerré los ojos y al terminar de escuchar Sal de la Tierra, me di cuenta que en verdad me caían dos lágrimas solamente al escuchar esos sonidos. Wow. Y digo, ¿cuál es el objetivo? Te digo, como experiencia propia, te digo, Alex, ¿cuál es el objetivo con esto? Eh, es más, encontrarse con uno mismo, con sonidos más no visual, es más auditivo para la persona escuchar estos dos tracks. Pues haz de cuenta, esos son dos canciones del disco nuevo, porque pues ahora sí que digamos, está en Bandcamp, aunque físicamente todavía no existe aún, porque va a existir como vinil, y entonces, suponte... El vinil que ya, correcto. El primer disco Fractales, el de 2007, te digo, como que generaba esta sensación de que era una película sonora, porque, pues, o sea, cada canción tú la podías percibir como si hubiera pasado por 3 o 4 escenas, o 3 o 4 partes, y luego si juntas varias canciones así, como que pues puedes percibir como que el disco es un solo evento musical de 40 minutos o 15 canciones. Pero si haces un zoom a una de las 15 canciones, te das cuenta que también lo podrías percibir como un solo evento musical o como varios fragmentos. Pues por eso fue que le puse el título de Fractales, porque la geometría fractal un poco de eso se trata, ¿no? Pero lo que termina sucediendo es que en la música la personalidad musical que adquiere algo así se vuelve cinematográfica, porque justo el cine se trata de editar varias cosas juntas, ¿no?
Y entonces desde ese primer disco, como que algunas canciones les hacía como una contraparte visual, sobre todo porque lo que me interesaba era como mostrar dónde una sección concluía y empezaba una siguiente sección de la canción, ¿no? Cuando estaba haciendo ese disco, a lo mejor como que las decisiones, o sea, como ya había grabado varios discos con Santa o con La Barranca, como que ya había hecho discos que aunque se grabaran por etapas o por partes, como que lo que buscan transmitir es que así suenan estas 4 o 5 personas juntas, ¿no? Ya sea en un estudio o en un escenario. Y lo que quería hacer con el otro disco era que, por ejemplo, tú vienes oyendo una canción y cómo le harías para que se sienta que la canción se va a blanco y negro. ¿Cómo le harías para que aquí en la canción comience un flashback y vas a ver un recuerdo, ¿no? Entonces, evidentemente estoy hablando como de recursos visuales y cualquier solución que se le ocurra a cualquier persona seguro está bien. O sea, porque no hay una manera correcta o incorrecta de que una canción se vaya a blanco y negro. Pero era como para yo meterme en una dinámica distinta, ¿no? O sea, que tomara decisiones musicales distintas a las que había tomado en los otros discos que había hecho antes, ¿no? Y justo el disco que empecé a hacer este año, que no estaba en mis planes, o sea, cuando en enero me operaron de la columna, en febrero tenía que terminar la música de una película, y ya que terminé, era cuando estaba comenzando esto del aislamiento pandémico, y dije, pues, ¿qué hago? Pues debería seguirme haciendo música en plan terapia ocupacional, ¿no? Y tenía mucho tiempo que no componía con completa libertad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, o si compones para San Pascualito, pues lo tenías que hacer con la personalidad de San Pascualito. Si compones para Cuca, pues lo tienes que hacer con la personalidad de Cuca. Si compones para una película, el que tiene la última palabra es pues, la directora o el director, ¿no? Entonces, la mayoría de mis proyectos tenían como, o sea, se trataban de componer dentro de un marco referencial delimitado, o se trataban de improvisación completamente libre. Entonces, tenía mucho tiempo que no me sentaba a componer con la completa libertad de que la música se fuera para donde fuera, ¿no? Y lo que sucedió, que fue interesante, fue que me empezaron a surgir otra vez canciones como tipo collage, de varios fragmentitos, ¿no? Y eso se terminó volviendo el disco Fractales 2 o Fractales Contraataca, no sé, que se compuso este año, bueno, se creó este año a partir del aislamiento pandémico, y las dos canciones que mencionas, como que justo fueron de las que subí antes de que el disco estuviera terminado, como para generar, o sea, digamos, evidentemente, como tú acabas de decirlo, lo importante es la música, ¿no? Y tú cuando lo escuchaste en audífonos con los ojos cerrados, como que te llevó a lugares como más extremos. Más extremos. Y la onda es de que pues las versiones, los visuales que existen tanto en YouTube como Instagram de algunas canciones, como que lo que buscan es esto de ilustrar las secciones de la canción, o sea, que ubiques que de aquí a aquí es una sección y de aquí a aquí es otra sección, ¿no? Entonces, o sea, como que no los veo como si fueran un videoclip como tal, ¿no? Porque hay muchas veces que, digo, hay videoclips súper chingones, pero como que la mayoría de las veces, como que un videoclip lo que busca es volverse como un comercial de la canción que lo acompaña, ¿no? Y en el caso lo que yo hago, pues lo veo más como, digo, lo describirían como una instalación o como videoarte o algo así, porque es como generar texturas visuales que te vayan mostrando cómo van cambiando las secciones de una canción, ¿no? Y sí, o sea, Yo, de alguna yo en lo manera... personal, digo, discúlpame que te interrumpa, pero yo en lo personal, a los amigos que están viendo la entrevista o escuchando, les recomendaría estos dos tracks, la verdad. Quieren un encuentro personal, la verdad. El arte, el visual del vídeo, no estoy para criticarlo, tiene bien naturaleza y tantos efectos también, pero créeme, yo me voy con el audio, con lo auditivo, y es una experiencia tan grande, la verdad, y les recomiendo, muchachos, escuchen, sientan este tema, Sal de la Tierra y Silent Way, es algo espectacular. Te lo digo personalmente. No, gracias, gracias. Es que haz de cuenta, te digo, como que idealmente, o sea, como que yo, o sea, siento que la música tiene la capacidad para ya sea moverte el cuerpo, moverte, tocarte los sentimientos o hacer que tu imaginación viaje, ¿no? Y en el caso de lo que yo hago, sí claramente siento que pues como que sí está encaminado sobre todo a esta parte de que pues sobre todo, o sea, que se sienta que es como un viaje, ¿no?
y la idea de que la narrativa sea continua, por ejemplo, el CD de Fractales 1 eran 40 minutos continuos, Fractales 2, yo pensaba que iba a ser también un CD de 40 minutos continuo, pero cuando llegó la propuesta de que fuera un vinil, como que entonces me cayó el 20 que iban a ser 2 fractales de 20 minutos, o sea que tenía que acomodarlo de modo que cada tramo durara 20 minutos, pero que fuera algo que tuviera un principio y un final 20 minutos después, ¿no? Este, como si fuera una película sonora. Y creo que en el primer Fractales, como que ahí, digo, ahora en retrospectiva, como que veo que estaban las semillas de muchas otras cosas que después exploré, por ejemplo, en El Hombre de la Cámara, en el Proyecto Infinito junto a Iraida Noriega, en el Proyecto Astrolabio, que era de improvisación de electrónica, en el proyecto con Todd Clauser, lo que acabas de describir. Entonces, como que en ese primer disco solista de 2007, ahí estaban como todos esos caminos, esas distintas posibilidades sonoras, y ahorita en el Fractales de este año como que siento que vuelven a estar ahí todas, pero como si fuera como un círculo que se cerró. O sea, como que la música que hice este año en el disco Fractales, como que no lo hubiera podido haber hecho si no hubiera pasado antes por las experiencias de musicalizar cine mudo, de crear la aplicación con Iraida, de los proyectos de electrónica, o sea, como que vuelvo a escuchar elementos de todas esas búsquedas, pero como que llevados como a un lugar como mucho más contundente. A lo mejor por eso, o sea, se me hace sumamente chido lo que describes de que pues terminaste de escuchar una canción y sentiste así como, te sentiste conmovido, ¿no? Qué chido. Bueno, muchachos, el toque final. No sé, Dori, yo por mi parte, pues no, dice un amigo que el físico sí importa mucho y yo sé que ya tienes ahí bueno, por lo menos lo que va a ser Fractales 2, ¿no? Y quería ver si lo podías mostrar al público porque yo ya pedí mi copia, no estoy presumiendo a la gente que yo ya pedí mi copia, pero ya estamos ansiosos porque ya salga, ¿no? Yo tengo el mío por acá, está bien. No, pero es que, haz de cuenta, el problema también fue que el tiempo que se tarda un vinil en el horno, o sea, desde el momento en el que, digamos, yo entrego así como que este es el arte y esta es la música, es generalmente como de 3 meses, ¿no? Entonces, como que yo tenía el deadline de que tenía que entregarlo a mediados de septiembre, el disco, para que físicamente existiera a principios de diciembre, ¿no? Y para mí era como importante porque como que el disco, te digo, no estaba planteado en mis proyectos de principio de año, entonces como que la onda de que la pandemia de 2020 desatara como esa necesidad de conectarse con otras personas de manera creativa, porque ve, así como cuando comenzó el año no tenía el plan de hacer un disco solista, cuando lo comencé a hacer, no me imaginaba que fuera a haber músicos invitados, ¿no? Y terminó habiendo 25 músicos invitados, ¿no? Ajá, o sea, como que te digo, una vez más, como que tú empiezas a hacer algo y como que el proyecto cobra vida propia y se empieza a avanzar solo, ¿no? Entonces, entre los músicos invitados, digo, que no se me va a ir nadie, están Alfonso André de Caifanes, Carlos Avilés de la Cuca, Brian Allen, que es un trompetista gabacho súper chido que estaba en Japón cuando me mandó sus archivos, Aarón Flores, Chema Rola, Carlos Orozco, Gustavo Nandayapa, Israel Torres, Alonso Arreola. Es que es similar para recordar los nombres, ¿verdad? Porque no, son varios. Es que la cosa es que me tengo que ir en orden, porque si no me voy en orden, alguien se me va a olvidar y va a ser gachísimo que se me olvide. Pero bueno, terminó habiendo 25 músicos invitados en el disco, ¿no? Algunos internacionales, ¿no? Andrés Landon es un bajista chileno con el que yo siempre tenía ganas de hacer algo y justo la pandemia pues, fue la oportunidad para hacer algo juntos. Ravish Momin, que es un músico hindú que vive en Nueva York, que también mandó unas baterías electrónicas. Eric Casten de Guadalajara, Abigail Vázquez de Guadalajara, Sandra y Dafne de Descartes Sacán, que también son de Guadalajara, Nacho González de la Cuca, que también es de Guadalajara. Hay mucha gente de Guadalajara, evidentemente. Oye, y de esos 25, ¿cuál fue el que tú nunca pensaste que ibas a trabajar con él? No sé, quizás dices, yo nunca pensé que iba a hacer algo con este músico y ya está contigo. No, o sea, de alguna manera como que pues todas las personas con las que invité o eran personas con las que ya había colaborado antes y esta era como una oportunidad de hacer algo porque teníamos tiempo de no hacer algo juntos, como por ejemplo Alfonso André, Hernán Hedge, Frankie Mares, Alonso, o buscar a personas de las cuales yo era fan y que son como de generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, como que
o sea, la intención provino de mí, ¿no? O sea, yo evidentemente pensé, en esta canción, llamémosle a Federico Sánchez, aquí hablemosle a Carla Molkovich, ¿no? Entonces, como que distintas canciones me generaban como la intención de que, bueno, con esta persona yo siempre había querido hacer algo, entonces este disco se presta, ¿no? Para hacer algo juntos, ¿no? Entonces, te digo, como que el disco todo cobró vida propia. Empezando el año, yo no pensaba que iba a ser un disco, salió la onda de hacer un disco. Pensaba que no iba a haber invitados, tiene 25 invitados. Pensaba que iba a ser un CD y me buscan para que mejor sea un vinil, ¿no? Puta, chingón, ¿no? Pero entonces entrego el disco, todo así terminado a mediados de septiembre, y imagínate, tener que esperar hasta septiembre, digo, hasta diciembre para decirle a la gente ya salió, pues estaba cabrón, ¿no? Además de que el vinil como tal, pues también tiene algo como de fetichismo, ¿no? De que pues es para gente que esté enamorada del formato vinil, ¿no? Yeah. Porque no todo el mundo tiene tornamesa, ¿no? Y además pues, son caros, o sea, es mucho más caro que un CD, ¿no? Sí. Entonces, como también es algo de un nicho muy específico, como que dije, bueno, pues la gente que pues, no tiene tornamesa ni modo que pues lo puede escuchar hasta diciembre, ¿no? Está cabrón. Y entonces lo que le propuse al sello, que lo va a lanzar en vinil, que se llama el Club del Rock and Roll, les dije, ¿cómo ven, aprovechando esta situación de los Bandcamp Fridays, ¿no? Que hubo este año gracias a la plataforma Bandcamp, le dije, ¿cómo ven que el 2 de octubre, que es el Bandcamp Friday del mes, suba a Bandcamp el lado A como un solo track de 20 minutos, como lo escucharías si fuera el vinil, desde que le pones la aguja hasta que se acabe el lado, ¿no? Y lo mismo en el Bandcamp Friday de noviembre, de modo que la gente que no necesariamente oye viniles, pues puede escuchar la música y por si acaso, también alguien que le podría dar curiosidad este vinil, que lo oyera y dijera, no, esto está pachequísimo, igual que yo, entonces pues quiero conseguir el vinil, ¿no? Cuando salga. Y por culpa de la pandemia, lo que terminó pasando es que, haz de cuenta, a principios de noviembre, como que nos hubiera llegado un test pressing, que el chiste es que es un disco que todavía no trae el arte, ¿no? Como tal, pero ya está impresa la música que tú mandaste, entonces tú lo revisas, lo checas que todo suene bien, que no se haya cortado el inicio de algo o el final de algo, y si está bien, les das luz verde y entonces ya se ponen a hacer los discos. Lo malo es que por culpa de la pandemia y que el vinil se mandó a hacer a Alemania, hasta principios de diciembre, hasta ahorita fue que llegó el test pressing. Ahí está ya. Es esto. Entonces, pero bueno, ya está, ya lo escuchaste, me imagino, ¿no? Y ya está el thumbs up para que pueda salir ya el disco, ¿no? Por supuesto, güey, por supuesto, desde la semana pasada. El test pressing no trae el arte, ¿no? Yeah. Que hay aquí. Ahora, si entran a Bandcamp, ahí se van a encontrar, digo, el Bandcamp, alexotaola.com o alexotaola.bandcamp, no sé, ahí se van a encontrar cada lado de 20 minutos y ahí la imagen que tiene cada lado es justo el centro, ¿no? Lo que hay aquí. Y además va a traer un insert donde tú sacarías una hoja en donde ves así como que los datos técnicos y más imágenes pachecas y todo eso. Bueno, y digámoslo, ¿no? El Club de Rock and Roll es los que hicieron este disco, ¿no? Los productores de este disco, ¿no? Sí, es un sello súper chido porque, o sea, yo ya había colaborado con ellos justo, el último proyecto del que fui parte como miembro de San Pascualito fue la edición en vinil conmemorativa del primer disco, del Sufro. Yeah. Que yo con ellos, haz de cuenta, en el mismo estudio donde Santa Sabina grabó Espiral, el último disco de estudio, la siguiente banda que grabó después de Santa Sabina fue San Pascualito y grabaron el Sufro. Yo los conozco desde esas épocas. Y el día que ellos le pusieron rec, así, a la primer toma de la primera canción que grabaron, yo estaba en el estudio porque había ido a recoger unos archivos de Santa Sabina. Entonces nos conocíamos desde hace mucho y como que yo fui el encargado como de la logística de la creación del vinil conmemorativo de San Pascualito. El siguiente año hicimos un vinil con ellos, con el club, del Mar Adentro en la Sangre de Santa Sabina, que pues fue una cosa increíble porque originalmente era un CD que tenía tanta música que terminó saliendo en vinil como un disco doble. Entonces, es un poco como los que nos gustan los viniles, o sea, esta onda de que el disco blanco de los Beatles, el The Wall, el Physical Graffiti, el Exile on Main Street de los Rolling Stones, o sea, los discos dobles así legendarios, como que Santa Sabina, sin saberlo, el disco que hicimos en el 2000, es como si hubiéramos estado editando un disco doble, ¿eh? Había demasiada música, ¿no? Y eso también lo hicimos con el club. Entonces, este año, ellos me vieron que estaba subiendo algunos demos y algunos bocetos, los primeros bocetos que tenía de las canciones que hice este año, y entonces ellos me buscaron, oye, eso suena increíble, ¿cómo ves si lo lanzamos
lanzamos en vinil, y yo así como, ¿no? Entonces ya que me De lujo, desmayé, ¿no? ya que me desperté, les dije, a huevo que sí, hagamos el vinil, ¿no? Y pues justo estamos esperando a ver si el vinil alcanza a llegar este año o si llega comenzando enero. Ok, bueno. Pues parece que se nos fue nuestro compañero, se nos desconectó, pero bueno, no sé, Doris, ¿tienes otra pregunta para Alex? Sí, última pregunta, Alex. A mí me tocó muchas veces ir a verlos a Santa Sabina, Tijuana, y bueno, eran unos conciertos fantásticos. ¿Qué experiencias te dejaron en uno de los conciertos de Tijuana? No, pues Tijuana era los lugares más chidos. O sea, sobre todo es donde la gente como que era más explosiva, por así Todos decirlo. dicen eso, ¿eh? Todos dicen eso en serio. Tijuana es en ese aspecto. Y entonces me tocó, o sea, pues tanto en foros como tipo teatro, como tipo bodega. Llegué a tocar en el High Alai también. Llegué a tocar justo en el edificio del High Alai, al lado había como un pequeño antrito, un barcito, ¿no? Entonces también llegué a tocar ahí. Llegué a tocar en la Revo, así como que en la calle, así como que en el festival, así que hacían así como en la Revo. Y pues Tijuana tiene una energía como sumamente particular, ¿no? O sea, literalmente esta situación de que estás on the edge, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. tanto geográfica como energéticamente, como que cuando estás en Tijuana, se siente que estás al borde de algo, ¿no? Déjame decirte, uno como ciudadano mexicano, Tijuana es nuestro escape a nosotros de salir no es una represión que vivimos, pero sí no sé, vivimos, no sé, es tan rígido, es muy, ya se me está yendo el español, en inglés nunca lo aprendí, pero bueno, Rigid. o sea, sí, pero vivimos un sistema, ¿no? Tan rígido aquí en Estados Unidos que Tijuana es nuestro escape. Por lo menos yo hablo por mí, ¿no? Y, Por y, los y, cercanos de la frontera. y es un placer siempre ir a Tijuana porque te desahogas, te sientes libre. No, claro, Porque sea unas 2, 3 días, porque te sientes libre, ya no estás en Estados Unidos, ya no estás en las reglas de Estados Unidos, ¿no? no, claro, no, pero haz de cuenta, como que el mejor vuelo de mi vida, ahora que lo pienso, fue volviendo de Tijuana, porque fue una vez que después de tocar, nos llevaron al Zacazonapan, y entonces, evidentemente, o sea, nos quedamos en el Zacazonapan hasta que amaneció, y entonces, como ya íbamos tarde, como que directo del Zacazonapan fue pasar al hotel por la maleta, y de ahí nos llevaron al aeropuerto. Entonces, yo iba tan mal que me senté en el avión, me quedé dormido y me desperté o sea, me despertaron cuando ya habíamos llegado a México, ¿no? Al DF. Yeah. Entonces, ahora sí que pues ha sido el mejor vuelo de mi vida porque ni me enteré, ¿no? Así del vuelo. Pero sí, o sea, en Tijuana ha habido muchísimas aventuras con todos los proyectos con los que he tocado, con todos he ido a Tijuana y siempre o sea, son conciertos sumamente memorables. Y también es súper chido que como está muy cerca de Mexicali, es común que en el mismo viaje toques en Tijuana y en Mexicali, lo que significa que vas a cruzar por la Rumorosa, y siempre el viaje por la Rumorosa también es una cosa pues, increíble. Ahora ya es más, ¿cómo se dice? Safe, es más, ¿cómo se dice safe en español? Seguro. Ajá, seguro. Seguro, perdón. Seguro. Sí, porque antes era creo que nomás un solo camino, ¿no? Para los dos, y ahora ya hay camino o sea, tienen caminos separados, entonces ya es más disfrutable, ya no estás con esa tensión, que me acuerdo que yo una vez pasé cuando eran los dos caminos y te decía, no, pues ten cuidado, porque mira, ves todos esos caminos ahí, pues ahí se cayeron, ¿no? Y ahora ya es más tranquilito. Sí, así es. Pero bueno, por último, creo que ya no sé, Doris, ¿tienes otra pregunta? Me gustaría cerrar contigo, nomás pues con esta pandemia, ¿qué lugar te gustaría empezar? No sé ¿dónde te visualizas tocando por primera vez después de esta pandemia, ya que salgamos, esperemos pronto, ¿no? Híjole. ¿Con tu disco nuevo o con La Cuca? No sé, es con la única banda que estás ahorita, ¿no? Pues pudiera ser, o sea, lo que pasa es que haz de cuenta, la Cuca, justo en febrero, que era cuando se cumplían los 30 años de Cuca, en ese día de aniversario, el 14 de febrero, como que se lanzó el disco nuevo de la Cuca, ¿no? Yeah. Que pareciera que por culpa de la pandemia, pues eso no sucedió, ¿no? Y el plan era como lanzar ese disco, el disco por Noblatea, y hacer la gira de los 30 años, ¿no? Y además, Luis Telles y Carla Castañeda, que son dos de los mejores animadores de México, hicieron un video de stop motion para una canción que se llama Lo Muerto, que es la primera canción de Cuca, es una anomalía, porque es la primera que tiene piano, ¿no? Pero lo chido es de que comienza así y eventualmente se transforma en una canción tipo Queen, ¿no? Entonces también quedó como muy cinematográfica.
y con el video que le hicieron ellos, pues puta, quedó increíble. Y el plan que había de hacer la gira de 30 años durante 2020 no sucedió. Y yo siento que el número 31 tiene tan poca onda, ¿no? Que dudo que si comienzan los toquines, dudo que si el año que entra regresan los toquines, como nos pongamos, y ahora viene la gira 31, más bien vamos a hacer, y ahora viene la gira 30, porque no la pudimos hacer el año pasado, entonces ahora sí viene la triple X, ¿no? De Cuca. Pero pues tanto pudiera ser con la Cuca, pudiera ser con algo del disco nuevo. El disco nuevo tiene el problema de que es tan como de laboratorio y tan como de laptop o de computadora que es complejo trasladarlo a cómo se ejecuta en vivo. Porque en muchas canciones estoy tocando más bien sintetizadores, entonces como que también siento que sería raro que me vieras en un video, así como, ¿no? Así como tocando sinte, ¿no? Cuando pues, realmente como que lo que quieres es verme tocar la lira. También me genera la duda de que sospecho que los primeros lugares donde se va a poder tocar son los lugares pequeños, en donde, más que pequeños, los lugares en donde puede haber pocas personas, pero con cierta distancia, pues la que se requiera, ¿no? No sabemos cuánta distancia va a ser, pero porque dudo que los conciertos masivos, como eran antes los festivales, dudo que eso se puedan hacer pronto, pero digo, me encantaría, pero pues no sabemos, ¿no? No tenemos idea. Entonces, espero que cuando sea ese primer toquín se pueda hacer de manera o en un lugar en donde tanto el público como los músicos nos sintamos seguros, porque eso va a significar que vamos a poder salir a los conciertos. No, y sobre todo como que el ritual que idealmente sucede cuando se toca música en vivo, ¿no? Que es de que pues el que la toca como que pues se la comparte con el escucha se emociona y como que pues dice, qué chingón, y en ese qué chingón pues tú dices, qué más chingón, y entonces te emocionas y eso emociona más a la gente, y esa como retroalimentación de energía, como que siento que si las cosas suceden en un lugar donde todos nos sentimos seguros, entonces se puede dar eso. Porque creo que va a ser extraño tocar en condiciones en las que tengas que estarte cuidando, tanto como público. Sí, pero no vas a disfrutarlo. Exacto. Entonces espero que los conciertos que se hagan se puedan disfrutar. No sé de qué manera, pero tanto la gente como los que tocan la música, que todos lo puedan disfrutar. Eso es lo que deseo. Bueno, creo que esa va a ser la gran incógnita de Ocesa, ya que ellos ya tenían su pastel ya bien cortado, ¿no? En lo que es todo México, todos esos festivales que hay en todo lo que es la República Mexicana y la Ciudad de México. Entonces, pero bueno, lo único que podemos hacer es esperar y ojalá que todo esto, ¿no? Pues ya pase y podamos ya ver a nuestras bandas en vivo, que ya la verdad, tanto ustedes estoy seguro que están ansiosos de tocar como nosotros estamos ansiosos de ir a un concierto. No sé, ya, yo me muero ya por ir a conciertos, honestamente. Es algo que siempre he disfrutado. Entonces, pues nada, más que nada, no nos toca más que esperar y ver qué nos trae el futuro, ¿no? Tal cual. Pero bueno, pues te damos, Alex, te damos las gracias por esta entrevista, y esperamos próximamente poder platicar contigo muy pronto, ya que pase todo esto y que tengas, no sé, ya que salga el LP ya. Eso, mejor, ¿no? Ese es el pretexto perfecto. Cuando ya salga el LP y entonces ya hablamos como mucho más minuciosamente de la música que hay ahí. Perfecto. Pues, venga. Muchísimas gracias, Alex. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Muchos saludos. Que pasen que pasen buen fin de año y que ojalá el año que entra pues no esté tan extraño como este. Esperemos que no, ¿no? Y esperemos que no. Porque la buena vibra para todos. Ese sí estuvo de la chingada, la verdad, pero bueno. Pero bueno, gracias, Alex. Nos vemos en la próxima. Bien, todos, que estén bien. Bye, un abrazo.